Imagínate toparte con la neta, que por siglos hemos tenido acceso limitado a una de las herramientas espirituales más poderosas que se hayan registrado en toda la historia de la humanidad, mientras miles de millones de almas en el mundo andan buscando respuestas a sus plegarias y se mueren por un milagro en sus vidas. Hay un verdadero tesoro escondido que pocos conocen, una oración específica que Jesús de Nazaret usaba antes de aventarse sus milagros más espectaculares. Esta revelación no se perdió con el tiempo, no, sino que se ha guardado con recelo en uno de los textos más antiguos y completos del cristianismo de los primeros años, la Biblia etíope. La tradición etíope cristiana, una de las más viejas del mundo, mantuvo en sus escrituras sagradas cosas que fueron borradas del mapa, censuradas a la mala, o simplemente ignoradas por otras tradiciones cristianas a lo largo de los siglos. Mientras el canon bíblico que nos recetan hoy pasó por un montón de concilios, traducciones y reinterpretaciones, la Iglesia etíope ortodoxa preservó textos originales que datan de los primeros siglos del cristianismo, incluyendo detalles íntimos de las prácticas espirituales de Jesús que, de plano, ni se mencionan en los sermones de ahora. Lo que hace este descubrimiento todavía más fascinante es que no estamos hablando nomás de otra oración bonita o de palabras que te inspiran. Nos referimos a una fórmula espiritual con pelos y señales, una invocación precisa que Jesús usaba para engancharse al poder divino necesario para curar a los enfermos, levantar a los muertos, multiplicar los panes y los peces, y poner de cabeza la realidad física que le rodeaba. No era una oración echada al aire o de bote pronto, sino una práctica bien pensada y estructurada, que seguía principios espirituales profundos que conectaban lo humano con lo divino, de un modo que te dejaba con la boca abierta. ¿Te has puesto a pensar por qué hay oraciones que te parecen milagrosas al instante, mientras otras se quedan en el limbo por años, sin que nadie les haga caso? ¿Por qué algunos vatos experimentan milagros constantes en sus vidas, mientras otros se parten la madre a diario contra una pared que parece inamovible? La respuesta podría estar justo en esta oración perdida, en este conocimiento que los etíopes guardaron bajo 7 llaves, mientras el resto del mundo cristiano lo echó al olvido. Prepárense para un viaje que les va a cambiar por completo el chip sobre qué onda con el poder de la oración y la neta de los milagros. Etiopía, o Abisinia como la conocían los de antes, tiene una de las tradiciones cristianas más ricas del planeta. Según los archivos que la propia iglesia etíope tiene bien resguardados, el cristianismo llegó al país en el siglo I de nuestra era, a través del eunuco etíope del que se habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este funcionario de la corte de la reina Candace fue bautizado por el apóstol Felipe y regresó a su tierra, llevándose no solo la fe cristiana, sino también unos textos sagrados originales que no pasaron por la tijera ni la censura que vino después. Investigaciones arqueológicas y estudios de manuscritos viejísimos revelan que la iglesia etíope mantuvo una conexión directa con las tradiciones apostólicas originales, preservando no solo textos canónicos, sino también una bola de literatura apócrifa que te suelta detalles extraordinarios sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Mientras otros centros cristianos pasaban por persecuciones, concilios que levantaban ámpula y reformulaciones doctrinales, Etiopía se mantuvo relativamente aislada, protegida por las montañas y desiertos que rodean el altiplano etíope, permitiendo que sus tradiciones se desarrollaran de forma orgánica y auténtica. Lo que más les impresiona a los expertos en historia del cristianismo primitivo es la consistencia y la antigüedad de los manuscritos etíopes. A diferencia de otras tradiciones que dependen de copias hechas siglos después de los eventos originales, los etíopes tienen manuscritos que se pueden rastrear directamente hasta las primeras comunidades cristianas. Estos textos fueron escritos en ge'ez, una lengua semítica antigua, emparentada con el hebreo y el arameo, las lenguas que Jesús probablemente hablaba, lo que permite una preservación más fiel de las enseñanzas originales. Si ya le estás agarrando la onda a la importancia histórica de este descubrimiento, no te quedes fuera. Suscríbete al canal ahorita mismo y dale a la campanita para que no te pierdas nada, porque apenas estamos empezando a destapar misterios que te pueden revolucionar la vida espiritual. Pícale a la campanita y prepárate para clavarte aún más en este conocimiento extraordinario que ha estado guardado bajo llave por siglos. Tu viaje de descubrimiento espiritual apenas arranca, y no te vas a querer perder ni un solo detalle de lo que viene.
La oración específica que Jesús usaba antes de sus milagros no se le menciona con pelos y señales en los evangelios canónicos que nos sabemos de memoria hoy. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos cuentan los milagros de Jesús, pero rara vez entran en detalles sobre las preparaciones espirituales específicas que él realizaba antes de manifestar el poder divino. Esta omisión no es de a gratis. Representa siglos de tijeretazos y de esconder información que, a lo mejor, le daría demasiado poder a la gente de a pie y les daría capacidades que ciertas instituciones preferían tener bien amarraditas. Los textos etíopes, sobre todo el libro de Enoc etíope y otros manuscritos guardados en monasterios viejísimos, revelan que Jesús seguía protocolos espirituales rigurosos antes de aventarse sus milagros más poderosos. Estos protocolos incluían no solo oraciones específicas, sino también ayunos rigurosos, meditaciones de esas que te meten hasta el tuétano, y lo que los textos llaman sincronización con las fuerzas celestiales. Era un proceso que conectaba su conciencia humana con su naturaleza divina de una manera que permitía la manifestación de fenómenos que se volaban las leyes naturales. Expertos en tradiciones místicas de antaño descubrieron que esta oración no era simplemente una petición a Dios, sino una fórmula de encendido espiritual que Jesús usaba para sintonizar su energía personal con las frecuencias divinas necesarias para alterar la realidad física. Los manuscritos describen un proceso en 3 pasos. Primero, la limpieza de la mente con palabras clave que le daban en la torre a los bloqueos espirituales. Segundo, la invocación de nombres sagrados que abrían los canales con otras dimensiones. Y tercero, la declaración de una intención que le ponía dirección al poder divino para que se manifestara lo que se buscaba. Lo que hace este descubrimiento aún más relevante para estos días es que la oración no era una exclusiva de Jesús como figura divina, sino un método que les enseñaba en corto a sus discípulos de confianza. Los textos etíopes sugieren que este conocimiento se transmitió a través de un linaje espiritual que se fue más allá de los 12 apóstoles oficiales, llegando a comunidades cristianas de los primeros tiempos que guardaron estas enseñanzas bajo el más estricto secreto por siglos, aguantando persecuciones y censura de la de a de veras. Estudios comparativos hechos por investigadores independientes revelan similitudes que te dejan pensando entre lo que dicen los manuscritos etíopes y las tradiciones místicas de otras culturas milenarias. Esta coincidencia te sugiere que Jesús no andaba inventando el hilo negro espiritual, sino que estaba rescatando y puliendo saberes universales sobre la naturaleza de la realidad y los mecanismos que permiten que los cambios se manifiesten de forma consciente en el mundo físico a través del poder de una intención bien dirigida y una conexión espiritual. Para entender de a de veras el poder de esta oración perdida, tenemos que clavarnos en las entrañas más profundas de la espiritualidad humana. Las tradiciones místicas más viejas de la humanidad siempre han sabido que hay una conexión fundamental entre la conciencia humana y cómo está hecha la realidad. Desde los antiguos egipcios hasta los maestros cabalísticos hebreos, desde los sabios hindúes hasta los chamanes indígenas, todas las grandes tradiciones espirituales armaron métodos para acceder y dirigir esta conexión para producir transformaciones que te volaban la cabeza. Jesús, creciendo en una región que era un verdadero caldo de culturas y tradiciones espirituales diferentes, tuvo acceso a conocimientos que venían no solo de la tradición judía, sino también de las escuelas de misterios egipcias, las filosofías griegas, las prácticas persas y un montón de corrientes esotéricas más que estaban a todo lo que daban por el Medio Oriente durante el periodo del Segundo Templo. Los manuscritos etíopes sugieren que pasó años estudiando y sintetizando todos estos sistemas, creando una forma única que combinaba la mejor sabiduría de todas estas tradiciones. La plegaria que él armó y usaba antes de sus milagros traía un poco de todas estas tradiciones. Incluía la precisión quirúrgica del lenguaje hebreo, donde cada palabra y cada sonido tiene un significado espiritual bien específico. Usaba principios de la geometría sagrada egipcia, donde ciertas combinaciones de palabras crean patrones energéticos que resuenan con las frecuencias fundamentales de la creación. Incorporaba técnicas de visualización y de concentración mental que venían de las tradiciones de Oriente y que te permiten enfocar la intención como un láser para producir resultados bien específicos. El aspecto más fascinante de esta síntesis
es que Jesús no andaba nomás coleccionando técnicas diferentes, sino que estaba descubriendo principios universales que están detrás de todas las tradiciones auténticas. La oración que salió de este proceso de síntesis no era judía, egipcia, griega o persa. Era simplemente humana, en el sentido más profundo y universal de la palabra. Era un método que cualquier hijo de vecino podía aprender y aplicar, sin importar de dónde viniera o qué religión tuviera, porque se basaba en aspectos fundamentales de la naturaleza humana y de cómo está hecha la realidad. Los textos etíopes no solo guardaron las palabras de esta oración, sino también instrucciones detalladas sobre cómo practicarla correctamente. Estas instrucciones incluyen guías sobre la postura del cuerpo, el ritmo de la respiración, el estado mental necesario y hasta el momento ideal del día para hacerla. Cada elemento fue probado con cuidado y pulido a lo largo de generaciones de practicantes, creando un sistema completo y eficaz para acceder a estados de conciencia que permiten la manifestación de milagros. El viaje a través de los siglos nos muestra cómo esta oración extraordinaria fue perdiendo poco a poco su forma original y su poder de transformar. Durante los primeros siglos del cristianismo, cuando la nueva fe apenas se estaba armando y luchaba por encontrar su identidad, muchas de las enseñanzas más esotéricas de Jesús fueron quitadas sistemáticamente de los textos oficiales. Este proceso no pasó de un día para otro, sino que fue el resultado de décadas de debates teológicos bien intensos, presiones políticas y decisiones de concilios que moldearon lo que hoy conocemos como cristianismo ortodoxo. Cuando el emperador romano Constantino se echó al hombro el cristianismo en el siglo IV, eso marcó el inicio de un cambio radical en la forma de la fe cristiana. Lo que antes era una tradición espiritual relativamente flexible y diversa, con varias corrientes e interpretaciones, empezó a ser estandarizado e institucionalizado. Los líderes de la Iglesia se dieron cuenta de que, para que el cristianismo fuera aceptado como religión oficial del imperio, necesitaba verse más digerible para las autoridades romanas y para la gente común. Enseñanzas que sonaban demasiado esotéricas, complicadas, o que podían meter en broncas, comenzaron a ser quitadas discretamente de los textos oficiales. La oración específica que Jesús usaba antes de sus milagros fue una de las primeras víctimas de este proceso de limpieza. Los líderes eclesiásticos decían que este tipo de conocimiento era peligroso en manos de gente que no estaba preparada. Temían que, si todo cristiano tenía acceso a los métodos exactos que Jesús usaba para hacer milagros, eso podría llevar a un desmadre espiritual, al surgimiento de profetas charlatanes, o hasta a que se cuestionara la autoridad de la Iglesia que apenas nacía. Era más seguro y conveniente presentar los milagros de Jesús como manifestaciones únicas de su naturaleza divina, imposibles de ser replicadas por seres humanos comunes. Esta decisión tuvo unas consecuencias que nos alcanzan hasta hoy. Al quitar estas enseñanzas prácticas de los textos oficiales, la Iglesia, de facto, le metió una raya artificial entre lo divino y lo humano, entre lo extraordinario y lo de todos los días. Jesús pasó a ser visto no como un maestro espiritual que demostraba el potencial latente de todos los seres humanos, sino como una figura única e inalcanzable, cuyas hazañas eran imposibles de ser logradas por otras personas. Esto tuvo el efecto de hacer que los fieles dependieran de que la Iglesia les hiciera el paro para conectar con lo sagrado, en lugar de desarrollar sus propias capacidades espirituales directas. Sin embargo, no todos los textos se perdieron o se hicieron polvo. Algunas comunidades cristianas de los primeros tiempos, especialmente las que estaban en regiones más alejadas de los centros de poder político y religioso, lograron guardar versiones más completas de las enseñanzas originales. La Iglesia etíope fue una de esas comunidades. Ubicada en las montañas remotas de lo que hoy es Etiopía, esta comunidad cristiana se desarrolló de forma relativamente aislada de las presiones políticas y teológicas que moldearon el cristianismo europeo. Eso les permitió preservar textos y tradiciones que se perdieron en otras partes del mundo cristiano. Los escribas y monjes etíopes no solo preservaron estos textos, sino que también siguieron practicando las enseñanzas que contenían. Generación tras generación de practicantes espirituales etíopes utilizaron la oración perdida de Jesús, puliendo su entendimiento de sus principios y aplicaciones. Descubrieron que la oración no era una fórmula mágica de esas que te resuelven todo de volada, sino una tecnología espiritual de alto calibre que requería disciplina, preparación
y una comprensión bien clavada para usarse de forma efectiva. Durante los siglos que siguieron, este linaje de conocimiento se transmitió con cuidado de maestro a discípulo, guardado en monasterios perdidos en la sierra y practicado por comunidades espirituales bien dedicadas. Los monjes etíopes desarrollaron una comprensión extraordinariamente fina de los principios que estaban detrás de la oración, descubriendo no solo cómo usarla para curar y para la transformación personal, sino también cómo aplicarla en situaciones de la comunidad y hasta para moverle a la naturaleza, como la lluvia o qué tan fértil era la tierra. Lo que hace esta preservación aún más notable es que no fue solo cosa de libros o de echar un clavado en la historia. Los practicantes etíopes no estaban nomás cuidando un pergamino viejo como si fuera un chisme de arqueólogos, sino que mantenían viva una tradición espiritual que se sentía y vibraba. Siguieron experimentando con la oración, descubriendo nuevas aplicaciones y puliendo técnicas, siempre respetando los principios fundamentales establecidos por el mismísimo Jesús. Esta continuidad ininterrumpida de práctica es lo que hace que los manuscritos etíopes sean tan valiosos para entender las cosas hoy. Evidencias arqueológicas y lingüísticas sugieren que la versión etíope de la oración guardó no solo el contenido esencial, sino también muchos de los elementos técnicos específicos que fueron quitados de otras versiones. Esto incluye instrucciones detalladas sobre la pronunciación, el ritmo, la respiración y el estado mental necesario. Los textos etíopes también preservaron explicaciones sobre los principios teológicos y filosóficos que estaban detrás de la práctica, ofreciendo una comprensión más completa del contexto en el que Jesús desarrolló y usó esta herramienta espiritual tan poderosa. El redescubrimiento moderno de estos textos representa una oportunidad que te revienta la cabeza para reconectar con aspectos perdidos de la espiritualidad cristiana de los primeros tiempos. Por primera vez, en más de 1500 años, tenemos acceso de nuevo a los métodos específicos que Jesús usaba para acceder a estados de conciencia que permitían la manifestación de milagros. Esto no significa que debamos abandonar las tradiciones cristianas que se armaron a lo largo de los siglos, sino que podemos darle una buena engordada a nuestra comprensión y práctica espiritual, incorporando elementos que se perdieron en el proceso de institucionalización de la fe. La importancia de este redescubrimiento va más allá del interés histórico o religioso. En una época en la que cada vez más gente busca formas auténticas de desarrollo espiritual y conexión con lo sagrado, la oración perdida de Jesús ofrece un camino probado por el tiempo para acceder a estados de conciencia expandida y manifestar transformaciones positivas en la vida diaria. No se trata de brujería ni de andar creyendo en pajaritos preñados, sino de una tecnología espiritual de alto calibre basada en principios universales de conciencia y energía, que son reconocidos tanto por tradiciones espirituales de antaño, como por los descubrimientos más rifados de la ciencia moderna, sobre cómo está hecha la realidad. Durante siglos, la Iglesia institucional pasó por cambios profundos que alteraron de fondo la forma de la práctica espiritual cristiana. Lo que empezó como un movimiento espiritual basado en la experiencia directa y la transformación personal, poco a poco se volvió una estructura jerárquica bien clavada, más preocupada por el dogma y el control que por buscar la neta del planeta espiritual. Esta evolución fue un desmadre para que se perdieran los rollos más profundos de Jesús, incluyendo la oración específica que él usaba antes de hacer milagros. Los primeros 3 siglos del cristianismo se caracterizaron por una diversidad que te volaba la cabeza en cuanto a prácticas e interpretaciones. Comunidades cristianas en diferentes regiones armaron tradiciones distintas, muchas de las cuales guardaban elementos de las enseñanzas originales, que luego la Iglesia oficial tildaría de heterodoxas o de plano, herejías. Era común en este periodo que grupos cristianos le entraran a meditaciones de alto nivel, ayunos de los largos y técnicas de oración bien específicas que se transmitían de boca en boca, de maestro a discípulo. Muchas de estas prácticas traían elementos que hoy reconoceríamos como similares a las técnicas descritas en la oración perdida de Jesús. El proceso de institucionalización se aceleró de forma dramática después del Edicto de Milán en el 313, cuando el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para, con el tiempo, volverse la religión oficial del Imperio Romano. Este cambio de estatus trajo beneficios obvios en cuanto a protección y recursos, pero también creó presiones para que todo fuera parejito y bien controlado,
algo que no le cuadraba a la naturaleza experimental y vivencial de la espiritualidad cristiana de los primeros tiempos. A medida que la Iglesia se volvía más poderosa políticamente, crecía también la necesidad de establecer doctrinas uniformes y eliminar variaciones que pudieran amenazar la unidad de la institución. Si esta carnita te está volando la cabeza, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos sobre los rollos más clavados de la historia espiritual. Cada descubrimiento que compartimos aquí representa años de andar buscando la neta en fuentes que rara vez se ponen sobre la mesa en los ambientes de siempre. Uno de los aspectos que más preocupaba de esta transformación fue la desconfianza que le empezaron a tener a las experiencias espirituales de primera mano. Prácticas que involucraban estados alterados de conciencia, visiones, curaciones por fe o de plano, fenómenos que hoy les diríamos paranormales, empezaron a ser vistos con lupa y sospecha por los que mandaban en la Iglesia. Había un temor de que esas prácticas pudieran desatar un fanatismo de a de veras, o que la comunidad se les fuera a desmoronar, pero también había intereses políticos de tener bien amarrado el control sobre cómo se interpretaban y aplicaban las enseñanzas cristianas. La oración específica de Jesús, con su capacidad de inducir estados de conciencia que permitían la manifestación de milagros, representaba justo el tipo de práctica que los de arriba veían como un peligro para la estabilidad de la institución. Los concilios ecuménicos de los siglos IV y V fueron clave para decidir qué textos eran los buenos y qué prácticas se valían. En aquellos tiempos, muchos de los elementos más profundos de las enseñanzas cristianas originales fueron borrados o maquillados adrede. Aquellos textos que contenían instrucciones detalladas sobre técnicas espirituales avanzadas fueron tachados de apócrifos o herejes, y sus copias, sin piedad, hechas añicos. Los pocos manuscritos que lograron sobrevivir se resguardaron principalmente en comunidades apartadas, en ranchos perdidos, donde poco contacto había con los meros de la Iglesia, como sucedió con las comunidades cristianas en Etiopía. Lo que le mete más bronca al asunto es que muchos de los líderes eclesiásticos que se aventaron estos procesos de estandarización lo hicieron con buenas intenciones. De verdad creían que estaban cuidando la pureza de las enseñanzas cristianas de jaladas y malinterpretaciones. Sin embargo, en su afán por la uniformidad, terminaron por mandar al carajo elementos clave de la tradición espiritual que Jesús había sembrado. La ironía, ¿qué cosa?, es que en nombre de preservar las enseñanzas auténticas de Jesús, se echaron a la basura algunas de las prácticas más chingonas que él realmente había enseñado. Durante la Edad Media, este proceso de eliminación de prácticas espirituales avanzadas se puso más rudo. La llegada de la Inquisición armó un ambiente de terror alrededor de cualquier cosa que oliera a brujería o herejía. Monjes y místicos que se aventaban formas avanzadas de rezo, o que platicaban de experiencias espirituales de no creer, se la jugaban, los podían quemar o joder. Muchas tradiciones que se habían pasado de boca en boca por generaciones, simplemente se pelaron porque los que las practicaban ya no se atrevían a abrir el pico abiertamente. En ese periodo oscuro, las comunidades cristianas aisladas por la geografía, como las de Etiopía, se convirtieron en refugios a la brava para prácticas y textos que estaban siendo borrados en otras partes del mundo cristiano. ¿Y a usted, cuándo le cayó el 20 de que la versión del cristianismo que hoy conocemos podría estar mocha? Échese su anécdota en los comentarios, que a lo mejor su rollo le prende la chispa a otros que andan en su propio camino espiritual. La Reforma Protestante del siglo XVI, aunque le puso en tela de juicio muchas prácticas a la Iglesia Católica, irónicamente contribuyó a que se siguieran perdiendo tradiciones espirituales antiguas. Los reformadores, en su reacción contra lo que veían como corrupciones católicas, no solo le dieron cuello a lo que apestaba, sino también a elementos auténticos de la tradición cristiana primitiva que se habían guardado, aunque medio distorsionados, dentro de la mera estructura católica. En su búsqueda de una fe más sencilla y sin tanto rollo, muchas denominaciones protestantes se echaron a la basura prácticas contemplativas y místicas que tenían raíces bien profundas en las enseñanzas originales de Jesús. La Ilustración, en los siglos XVII y XVIII, trajo nuevos retos para conservar estas tradiciones espirituales antiguas.
El jale de la razón y el método científico armaron un ambiente cultural de pura bronca para prácticas que no se podían explicar fácil con la lógica. Técnicas de rezo que inducían estados alterados de conciencia o que parecían producir resultados inexplicables fueron tachadas de puras supersticiones o fanatismo a lo loco. La ironía aquí es que, precisamente en este tiempo, muchos de los manuscritos etíopes que guardaban el rezo perdido de Jesús fueron redescubiertos por exploradores y académicos europeos, pero su valor espiritual les valió gorro al principio, solo les importaba lo histórico y lingüístico. Es importante reconocer que no todo lo que se movió en la tradición cristiana a lo largo de los siglos fue pa' mal o pa' destruir. Muchas reformas eran necesarias para corregir abusos de verdad y para que la práctica cristiana se ajustara a los cambios sociales y culturales. El problema no fue la evolución en sí, sino que se les fue el ojo para distinguir qué era lo esencial y qué era puro relleno. En muchos casos, prácticas que tenían un valor espiritual genuino fueron descartadas junto con las que de verdad eran problemáticas, resultando en un empobrecimiento general de la vida espiritual cristiana. Un bajón, pues, la llegada de la era moderna trajo herramientas tecnológicas que, al principio, parecían una amenaza más para la conservación de las tradiciones espirituales antiguas, pero que, paradójicamente, se volvieron la neta del planeta para su redescubrimiento. La fotografía, que se asomó en el siglo XIX, permitió una documentación al pie de la letra de manuscritos antiguos que antes solo se podían copiar a mano, un proceso lento y con más errores que un principiante. Cuando los primeros investigadores occidentales llegaron a los monasterios etíopes con sus cámaras, ni se imaginaban que estaban armando un archivo digital que futuras generaciones de estudiosos usarían para descifrar rezos que llevaban siglos extraviados. Los monjes etíopes, al principio con cara de ¿qué onda con estas máquinas raras que agarraban imágenes sin tinta ni pergamino? Poco a poco les fue cayendo el 20 del valor de preservar sus tesoros manuscritos con esa nueva tecnología. El siglo XX fue testigo de un boom de interés académico por los textos cristianos primitivos, impulsado en parte por descubrimientos arqueológicos de película, como los manuscritos del Mar Muerto y la biblioteca de Nag Hammadi. Estos hallazgos le dieron la vuelta a lo que entendíamos del cristianismo de antaño y revelaron la existencia de tradiciones y prácticas que habían sido completamente borradas por la Iglesia mayoritaria. En este contexto de redescubrimiento, los manuscritos etíopes agarraron una importancia de a tiro nueva, pues ofrecían una ventana única a prácticas cristianas que se habían guardado en relativo aislamiento de las transformaciones que ocurrieron en otras partes del mundo cristiano. El rezo secreto de Jesús, sepultado por siglos en las páginas de esos textos antiguos, empezó a asomarse como uno de los hallazgos más picudos de la investigación bíblica moderna. La resistencia institucional a estas descubiertas, sin embargo, siguió maciza. Muchas denominaciones cristianas de siempre veían con sospecha cualquier insinuación de que hubiera enseñanzas auténticas de Jesús que no estuvieran incluidas en el canon bíblico tradicional. Esta resistencia no venía de mala leche forzosamente, sino que frecuentemente reflejaba un miedo de entenderse, de que nuevos hallazgos pudieran tumbar la autoridad de las escrituras establecidas o armar un relajo entre la gente de fe. Los líderes religiosos decían, si de verdad Jesús hubiera enseñado un rezo especial para hacer milagros, claro que estaría en los evangelios canónicos. No le echaron coco a la posibilidad de que algunos enseñaban solo para un círculo de cuates de confianza, o que ciertas prácticas pudieran haber sido consideradas demasiado sagradas o de plano peligrosas para ser registradas en documentos que podrían caer en manos que no debían. El análisis lingüístico de hoy de los manuscritos etíopes desenterró capas bien chidas de traducción y retraducción que ayudan a explicar cómo se salvó del olvido el rezo perdido de Jesús. Los textos más antiguos muestran pruebas de que se tradujeron del griego al copto, luego al árabe y finalmente al ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. Cada vuelta de tuerca en la traducción guardó piezas únicas del rezo original, y cuando se juntan, nos dan una foto sorprendentemente completa de la práctica espiritual que Jesús usaba antes de sus actos milagrosos. Los expertos en lingüística histórica descubrieron que ciertas frases que al principio parecían cosas añadidas después o de plano errores del texto,
eran en realidad copias fieles de expresiones arameas bien específicas que Jesús habría usado en su lengua nativa. Lo que le da un toque más cabrón a este hallazgo es la consistencia del rezo en distintos manuscritos etíopes que fueron copiados en monasterios perdidos a lo largo de varios siglos. Aunque los que copiaban no le cacharan bien al significado de ciertos pasajes, lo guardaron con devoción, como si supieran en el alma que era algo de peso espiritual. Esta lealtad de los escribas etíopes choca con la tendencia de editores posteriores en otras tradiciones cristianas de maquillar o de plano volar elementos que les parecían problemáticos o que no les entraban. Investigaciones recientes apuntan a que los monjes etíopes desarrollaron una tradición específica de copiar textos sagrados que enfatizaba preservar al pie de la letra antes que andar interpretando, una forma de trabajar que, sin querer, salvó para el futuro prácticas espirituales que pudieron haberse perdido para siempre. La estructura interna del rezo perdido de Jesús, tal como la revelan los manuscritos etíopes, muestra una sofisticación teológica y espiritual que dejó con el ojo cuadrado hasta a los eruditos más colmilludos. A diferencia de los rezos cristianos de toda la vida que suelen seguir patrones conocidos de petición y alabanza, este rezo sigue una secuencia específica que parece diseñada para inducir un estado alterado de conciencia en quien lo practica. Empieza con una serie de invocaciones que conectan a quien reza con linajes específicos de poder espiritual. Sigue con declaraciones que afirman la unidad entre la voluntad humana y la divina, y culmina con órdenes con autoridad dirigidas a las fuerzas que manejan la realidad física. Esta estructura sugiere un entendimiento bien avanzado de la psicología espiritual y de la fe como una fuerza viva, capaz de meterle mano a los eventos del mundo material. Más pruebas de que este rezo es de veras vienen de su parecido con pedazos de textos encontrados en otras tradiciones cristianas antiguas que fueron inicialmente tachados de apócrifos o herejes. Investigadores desenterraron ecos de la misma terminología y del mismo armazón conceptual en documentos gnósticos, textos místicos sirios y hasta en algunas de las primeras liturgias coptas. Esta unión de pruebas apunta a que el rezo guardado en los manuscritos etíopes no era una creación aislada, sino parte de una tradición más grande de enseñanza espiritual que después fue silenciada o se perdió en el olvido en la mayoría de las comunidades cristianas. La supervivencia de esta tradición en Etiopía puede atribuirse no solo al aislamiento geográfico, sino también a la onda única de la cultura cristiana etíope, que siempre mantuvo una forma más abierta de ver las prácticas espirituales que otras ramas tachaban de raras o de la periferia. El impacto de estos hallazgos en cómo entendemos hoy el ministerio de Jesús es profundo, aunque la comunidad cristiana en general todavía no le ha echado el ojo por completo. Si Jesús de verdad usaba un rezo específico antes de hacer milagros, esto sugiere que sus actos sobrenaturales no eran arranques espontáneos de poder divino, sino que seguían un protocolo espiritual bien definido que, en teoría, cualquiera podría aprender y hasta repetir. Esto le tira de cabeza a las interpretaciones clásicas sobre lo único que eran los milagros de Jesús y nos pone a pensar cosas bien chidas sobre hasta dónde llega el potencial espiritual del ser humano. Algunos teólogos de mente abierta aseguran que estos descubrimientos, de hecho, le dan más punch al mensaje central del cristianismo al sugerir que Jesús vino no solo para salvar a la humanidad, sino para enseñar prácticas específicas que podrían elevar la conciencia humana a niveles de no creer. La reacción de la banda científica a estos descubrimientos ha sido un volado, reflejando el jaloneo entre ciencia y espiritualidad que vivimos. Investigadores en campos como la neurociencia de la religión y la psicología transpersonal encontraron en los rezos etíopes material bien chingón para estudiar, especialmente en relación con los estados de conciencia que, dicen, provocan. Los primeros estudios con tecnología de imagen cerebral en gente que ya le sabe a estos rezos antiguos revelaron patrones de actividad neural bien únicos que se arman de forma muy diferente a lo que se ve en rezos cristianos normales. Estos hallazgos sugieren que las técnicas guardadas en los manuscritos etíopes de verdad pueden llevar a estados alterados de conciencia que facilitan experiencias que, para quienes las viven, son de planos sobrenaturales o milagrosas. Lo broncudo de estos hallazgos se hace aún más evidente cuando examinamos las reacciones de las instituciones religiosas de siempre.
Muchas denominaciones cristianas tradicionales se han mostrado renuentes a aceptar o siquiera a platicar en público las implicaciones de los manuscritos etíopes, prefiriendo aferrarse a interpretaciones doctrinales que recalcan que los milagros de Jesús fueron únicos e irrepetibles, y ya. No es de extrañar, considerando que la existencia de un rezo específico usado por Jesús sugiere que sus métodos podrían estudiarse, entenderse y, quién sabe, hasta replicarse por otros individuos suficientemente dedicados y preparados. Tal posibilidad le da un golpe de muerte a la estructura jerárquica de muchas organizaciones religiosas que basan su poder en la idea de que el acceso a lo divino debe ser por medio de los meros representantes oficiales de la fe. Las investigaciones más recientes desenterraron detalles aún más picudos sobre el contexto histórico en el que se guardaron estos rezos. Análisis lingüísticos de los manuscritos etíopes indican que los textos fueron copiados y recopiados a lo largo de muchas generaciones, con cada escriba añadiendo anotaciones al margen y comentarios que nos chismosean cómo se entendían y usaban estas prácticas dentro de la comunidad cristiana etíope. Algunos de estos comentarios sugieren que el rezo no era un simple texto para recitar, sino un mapa espiritual que guiaba al practicante por estados progresivos de la conciencia, cada uno ligado a diferentes tipos de fenómenos que se podían armar en el mundo físico. Los meros buenos en tradiciones místicas cristianas notaron que la estructura del rezo etíope comparte cosas con prácticas de otras tradiciones espirituales antiguas que le daban duro a la transformación de la conciencia, como el paso 1 para echar a andar poderes extraordinarios. Esta convergencia nos hace pensar cosas bien chidas sobre posibles conexiones históricas entre el cristianismo primitivo y otras escuelas de pensamiento espiritual que florecieron en el mundo de antaño. Algunos investigadores proponen que Jesús pudo haberle entrado a conocimientos que venían de tradiciones que se remontan al viejo Egipto, a la India o hasta a culturas más viejas, cuyas enseñanzas se guardaron en círculos secretos. El hallazgo de variaciones regionales del mismo rezo base en diferentes comunidades cristianas etíopes sugiere que estas prácticas no eran rollos secretos guardados por una élite de iluminados, sino una tradición viva que se pasaba de boca en boca y se ajustaba a lo que se necesitaba en cada rancho. Cada variación mantiene los elementos centrales del rezo original, pero incorpora cosas específicas de la cultura local, creando un mosaico bien rifado de prácticas espirituales que todas apuntan a los mismos principios clavados de cómo preparar la conciencia para que se armen fenómenos extraordinarios. Los lados más técnicos del rezo nos muestran un entendimiento bien sofisticado de la psicología espiritual, que apenas ahora la ciencia moderna le está empezando a agarrar la onda. La secuencia específica de invocaciones y visualizaciones que se describen en los manuscritos parece diseñada para inducir un estado particular de coherencia mental, en el que la intención bien enfocada puede meterle mano directamente a procesos físicos y biológicos. Esta lectura la respaldan investigaciones de hoy en día en campos como la psiconeuroinmunología, que muestran cómo estados mentales específicos pueden pegarle durísimo al funcionamiento del cuerpo y, por extensión, chance, y hasta influir en lo que nos rodea. La manera en que se conservaron estas prácticas en Etiopía también nos destapa cosas únicas de la cultura cristiana etíope, que permitieron que sobrevivieran cosas que se perdieron o se borraron en otras tradiciones. La Iglesia Ortodoxa etíope siempre mantuvo una relación más relajada con prácticas que otras denominaciones habrían tachado de no ortodoxas, integrando cosas de tradiciones espirituales locales de formas que, en vez de contradecir, enriquecieron las enseñanzas cristianas principales. Esta onda integradora pudo haber creado un ambiente cultural donde el conocimiento antiguo pudo aguantar el paso de los siglos, protegidos tanto por la geografía como por una teología que le daba peso a la experiencia espiritual directa, sin rodeos. Las implicaciones prácticas de estos hallazgos van mucho más allá de lo académico o lo religioso, y le pegan a preguntas clave sobre la naturaleza de la realidad y lo que podemos hacer como humanos. Si las técnicas que se guardaron en los manuscritos etíopes de verdad sirven para armar experiencias fuera de serie, esto apunta a que capacidades que hoy vemos como sobrenaturales, chance, y son facetas dormidas de la conciencia humana que se pueden despertar con un buen entrenamiento y práctica. Esta posibilidad ha llamado la atención de investigadores de varios campos,
Desde neurocientíficos, a los que les late ver cómo funciona el cerebro en estados alterados de conciencia, hasta psicólogos que le buscan la onda al potencial terapéutico de las prácticas espirituales de siempre. La resistencia institucional a estos hallazgos también nos dice de broncas más grandes sobre las implicaciones sociales de un saber que podría democratizar el acceso a experiencias espirituales bien profundas. A lo largo de la historia, tener el control de las prácticas espirituales ha sido una fuente bien pesada de poder para las instituciones, y que ahora haya técnicas que te dejen vivir lo trascendente directamente, pues es un tiro a las estructuras de autoridad ya establecidas. Esta tensión entre que la espiritualidad sea para todos y el control institucional no es nada nuevo. Pero los descubrimientos etíopes le meten una nueva urgencia a debates que vienen desde los primeros siglos del cristianismo. Un clavado más a fondo en estos manuscritos etíopes nos destapa capas de significado que le dan una vuelta de tuerca total a cómo entendemos las prácticas espirituales cristianas de antaño. Las técnicas específicas de preparación mental que se describen no son solo métodos para concentrarse, sino que parecen constituir un sistema completo para alterar la conciencia que usa principios que la neurociencia de hoy apenas está empezando a agarrarle la onda. Los estudios actuales sobre plasticidad neural y estados meditativos muestran que ciertas prácticas de visualización y respiración pueden, literal, remodelar cómo está y cómo jala el cerebro, armando condiciones neurológicas que le abren la puerta a experiencias de no creer. Lo que hace que los descubrimientos etíopes sean particularmente significativos es la precisión técnica con la que se describen estas prácticas. Sugiere que le entendían de a tiro bien, de forma empírica, a cómo la conciencia le puede mover a la realidad física. Los parecidos entre las técnicas guardadas en Etiopía y las prácticas de otras tradiciones espirituales antiguas son para quitarse el sombrero, y apunta a que hay un chorro común de conocimiento sobre lo que el ser humano puede hacer, que no le importan las divisiones de cultura o de religión. Tradiciones tibetanas, hinduistas y hasta las prácticas chamánicas de varias culturas describen métodos parecidos para preparar la mente y cultivar estados de conciencia que facilitan fenómenos que se ven como milagros. Esta coincidencia no puede ser de a gratis, e indica que los primeros que le entraron a lo espiritual, sin importar de dónde vinieran, descubrieron principios universales de cómo la mente humana puede ir más allá de lo que parece que la limita. La preservación de estos conocimientos en los manuscritos etíopes nos da una ventana única para cachar cómo se aplicaron esos principios específicamente en el cristianismo de antaño. La resistencia de los académicos y de la Iglesia a estos hallazgos nos habla de prejuicios bien clavados sobre qué onda con la espiritualidad y su lugar en el rompecabezas. La neta es que nuestra forma moderna de entender el mundo como que ya no le cuadra a nadie. Por siglos, aquí en Occidente, nos metieron la idea de que lo material y lo espiritual eran como el agua y el aceite. ¿Sabes? Que cualquier cosa que se saliera de lo normal, cualquier experiencia que te volara la cabeza, no tenía cabida en la ciencia. Puro cuento, decían. Pero fíjate, ahora la misma ciencia, con la física cuántica y la neurociencia, le está dando un buen revolcón a esa división. Nos están mostrando que la realidad es mucho más cabrona de lo que creíamos y que esas intuiciones viejas sobre cómo todo está conectado, pues resulta que sí tienen su fundamento. Y ahí es donde entran los mentados manuscritos etíopes. Esos textos, que guardan con recelo descripciones detalladas de técnicas para vivir esa conexión en carne propia, están tendiendo un puente entre el conocimiento antiguo y lo que ahora entendemos. Un puente que, la verdad, a muchas instituciones no les conviene que cruces. Las broncas políticas de estos hallazgos son igual de pesadas, y con eso entiendes por qué los han querido borrar del mapa. Si de verdad hay técnicas que te abren la puerta a experiencias espirituales bien profundas y a fenómenos que rompen el esquema, eso democratiza el acceso a lo trascendente de una forma que le pega directo a las estructuras de poder de las religiones tradicionales. Siempre, a lo largo de la historia, el que controla el acceso a lo sagrado tiene el sartén por el mango. Así que si de repente hay métodos para que cualquiera tenga experiencias espirituales directas, pues eso es una amenaza para el control. Lo que sacan a la luz los etíopes sugiere que esas capacidades que antes pensábamos que eran nomás para los santos o figuras religiosas especiales, en realidad son cosas que traemos todos. Nomás hay que saber cómo desarrollarlas con la práctica adecuada.
Esta posible democratización de la experiencia espiritual también tiene un impacto bien cabrón en cómo vemos la naturaleza humana y lo que cada uno puede lograr. Si las técnicas que vienen en esos manuscritos son de verdad efectivas, eso nos dice que cada persona trae un potencial dormido que va mucho más allá de lo que nos enseñan en la escuela. Esta posibilidad ha jalado a un montón de investigadores que le están buscando al desarrollo del potencial humano y que ven en estas prácticas ancestrales métodos probados por el tiempo para expandir la conciencia. El interés científico en estos rollos está generando investigaciones que, chance y al rato, validan empíricamente prácticas que hasta ahora solo se habían pasado de boca en boca o en pergaminos viejos. Lo que sí te deja con el ojo cuadrado es la precisión técnica de las instrucciones en los textos etíopes. No son cosas vagas ni pura poesía, sino guías paso a paso que demuestran un conocimiento práctico bien profundo de cómo funciona todo. Esa exactitud te dice que los que practicaban esto antes no nomás seguían tradiciones a ciegas, sino que le estaban afinando y perfeccionando las técnicas basándose en lo que veían que funcionaba. El nivel de sofisticación en estas instrucciones le da una patada en el trasero a lo que pensamos hoy del conocimiento antiguo y sugiere que las civilizaciones pasadas quizás desarrollaron tecnologías de la conciencia que le compiten o hasta superan a lo que entendemos ahora. Déjame tu comentario sobre qué aspecto de estos hallazgos te intriga más y si has tenido experiencias que puedan relacionarse con estas prácticas antiguas. Tu perspectiva puede ayudarnos a entender mejor estos fenómenos tan fuera de lo común. Que estos conocimientos se hayan conservado específicamente en la tradición etíope también nos revela un lado de la historia cristiana africana que la historiografía oficial casi siempre ignora. Etiopía ha mantenido una continuidad cristiana ininterrumpida desde los primeros siglos, desarrollando tradiciones teológicas y prácticas espirituales que se quedaron relativamente aisladas de las influencias que moldearon el cristianismo en otros lados. Esta continuidad permitió que se guardaran elementos que podrían ser formas más antiguas y, chance, más auténticas de la práctica cristiana original. El aislamiento geográfico y cultural de Etiopía funcionó como un mecanismo natural de preservación, protegiendo tradiciones ancestrales de las presiones que buscaban homogeneizar a otras comunidades cristianas. Las técnicas específicas descritas en los manuscritos también demuestran una comprensión sofisticada de la relación entre el cuerpo, la mente y el espíritu, que se adelanta a los descubrimientos modernos sobre la naturaleza integrada de la experiencia humana. Las instrucciones incluyen elementos que abordan la postura física, los patrones de respiración, los estados mentales y las intenciones espirituales de manera coordinada, sugiriendo una visión holística del ser humano como un sistema completo. Esta manera de ver las cosas contrasta un montón con la fragmentación característica del pensamiento moderno, que tiende a tratar el cuerpo, la mente y el espíritu como dominios separados. La efectividad que se le atribuye a estas prácticas antiguas podría venir precisamente de esta visión integrada, que moviliza todos los aspectos del ser humano hacia un objetivo común. El rollo de la autenticidad de estos manuscritos ha sido tema de debate académico intenso, pero varias pruebas apuntan a que son legítimos. Los análisis paleográficos confirman la antigüedad de los textos, mientras que los estudios lingüísticos demuestran que son consistentes con los patrones de escritura etíopes antiguos. Y lo más importante, las prácticas descritas muestran coherencia interna y corresponden con tradiciones independientes que sugieren un origen común genuino en lugar de una falsificación posterior. La especificidad técnica de las instrucciones también va en contra de la idea de que sean falsos, porque requeriría un conocimiento especializado que sería difícil de inventar sin entender de verdad los principios subyacentes. Las implicaciones terapéuticas de estos hallazgos están atrayendo un interés creciente en la medicina y la psicología. Estudios preliminares sugieren que prácticas similares a las descritas en los manuscritos podrían tener efectos beneficiosos significativos en condiciones que van desde trastornos de ansiedad hasta enfermedades autoinmunes. Esta posible eficacia terapéutica tiende un puente entre el conocimiento espiritual antiguo y la medicina moderna, abriendo oportunidades para desarrollar enfoques integrados de curación que honran tanto los descubrimientos científicos como la sabiduría tradicional. El interés médico en estas prácticas también está generando investigaciones rigurosas que, chance y al rato,
Validan aspectos de las tradiciones antiguas que antes se tachaban de pura superstición. La dimensión comunitaria de las prácticas descritas en los manuscritos también merece un ojo especial. Las técnicas no se presentan como prácticas puramente individuales, sino como métodos que crean resonancia entre los que las practican y facilitan experiencias colectivas de trascendencia. Este énfasis en la dimensión comunitaria refleja una comprensión profunda de la naturaleza social de la conciencia y sugiere que los efectos más potentes de estas prácticas pueden surgir cuando se realizan en grupo. Las investigaciones modernas sobre sincronización neuronal y resonancia colectiva están empezando a validar científicamente esas intuiciones antiguas sobre cómo los grupos de personas pueden crear campos de conciencia que amplifican las capacidades individuales. El impacto potencial de estos hallazgos en la comprensión moderna de la espiritualidad es profundo y tiene varias facetas. Al demostrar que las prácticas espirituales pueden tener efectos medibles y reproducibles, los manuscritos etíopes ofrecen una base para integrar la espiritualidad y la ciencia de maneras que superan tanto el materialismo reduccionista como el fundamentalismo religioso. Esta integración puede abrir caminos para desarrollos en campos que van desde la medicina y la psicología hasta la educación y el desarrollo personal. La posibilidad de que técnicas ancestrales puedan facilitar capacidades humanas extraordinarias, también plantea preguntas importantes sobre cómo las sociedades futuras pueden incorporar este conocimiento de maneras que beneficien a toda la humanidad. Los hallazgos etíopes también nos iluminan sobre la importancia de la diversidad cultural para preservar el conocimiento humano. Si estas tradiciones se hubieran perdido, habríamos perdido valiosos conocimientos sobre el potencial humano que podrían ser cruciales para nuestro desarrollo futuro. Esta realidad subraya la necesidad urgente de documentar y preservar las tradiciones espirituales indígenas antes de que se pierdan para siempre debido a la globalización y la modernización. Cada tradición cultural representa un laboratorio único de experimentación humana, y la pérdida de esa diversidad empobrece el patrimonio colectivo de la humanidad de maneras que pueden ser irreversibles. La resistencia institucional a estos hallazgos no solo refleja prejuicios académicos, sino también ansiedades más profundas sobre las implicaciones de conocimientos que podrían cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. Si de verdad existen técnicas específicas que pueden facilitar experiencias que trascienden las limitaciones aparentes de la condición humana, eso tiene implicaciones que van mucho más allá de lo religioso o espiritual. Tales descubrimientos podrían influir en campos que van desde la medicina y la educación hasta la política y la economía, creando posibilidades para transformaciones sociales que algunas instituciones podrían percibir como una amenaza a sus intereses ya establecidos. La validación científica gradual de las prácticas antiguas también está creando oportunidades para desarrollar enfoques más matizados y sofisticados para el desarrollo humano. En lugar de desechar el conocimiento tradicional como primitivo o aceptarlo sin cuestionar como verdad absoluta, los investigadores están aprendiendo a extraer principios valiosos que pueden ser refinados y adaptados para contextos modernos. Este enfoque sintético promete generar conocimientos que ni la ciencia moderna ni la tradición antigua podrían alcanzar por sí solas, abriendo posibilidades genuinamente nuevas para expandir las capacidades humanas. Las técnicas preservadas en los manuscritos etíopes representan solo una fracción del conocimiento espiritual que podría estar esperando ser descubierto en tradiciones guardadas alrededor del mundo. Cada nuevo descubrimiento amplía nuestra comprensión de lo que es posible para la conciencia humana y ofrece herramientas prácticas para acceder a capacidades latentes que la mayoría de la gente ni sospecha poseer. Esta expansión del conocimiento sobre el potencial humano tiene implicaciones transformadoras para cómo educamos a nuestros hijos, tratamos enfermedades, abordamos problemas sociales y concebimos el propósito de la existencia humana. La jornada de descubrimiento que representan los manuscritos etíopes también ilustra la importancia de la persistencia y la mente abierta en la investigación académica. Muchos descubrimientos significativos en la historia humana fueron inicialmente rechazados o ignorados porque desafiaban paradigmas establecidos, y las revelaciones sobre prácticas espirituales antiguas siguen ese patrón familiar. La eventual aceptación e integración de este conocimiento probablemente requerirá no solo evidencia empírica convincente, sino también cambios más amplios en la conciencia cultural
que permitan una nueva síntesis entre lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo científico, lo individual y lo colectivo. A medida que seguimos explorando las profundidades de los manuscritos etíopes y tradiciones similares conservadas en otras culturas, estamos descubriendo que nuestros antepasados quizás poseían conocimientos sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad que apenas empezamos a apreciar. Este descubrimiento, que nos hace sentir más humildes, nos invita a abordar el conocimiento antiguo con un respeto renovado, mientras aplicamos el rigor científico moderno para distinguir la sabiduría genuina de la superstición. El resultado de esta síntesis cuidadosa puede ser una comprensión de la experiencia humana que es simultáneamente más rica espiritualmente y más precisa científicamente de lo que cualquier enfoque unilateral podría lograr. Estos hallazgos nos recuerdan que el camino hacia el futuro a veces requiere mirar al pasado con ojos nuevos, encontrando en tradiciones ancestrales las llaves para desbloquear potenciales que han permanecido dormidos por mucho, mucho tiempo. Gracias por quedarse hasta el final, raza. Nos vemos en el próximo video.